Aquí. Ahí estamos, Helen, Pedrito, Juan, Santiago. Estamos por aquí. 51 30 60. ¿Quién es? Por favor, si se identifica con su nombre, nos ayudaría muchísimo. Jean-Pierre. ¿Qué tal, Jean-Pierre? ¿Cómo vamos? Sí, ayúdame nomás cambiándote el nombre, por favor, de aquí del usuario. Por acá ya se van integrando, perdón, también Denise. Sí, por aquí. Ok, chicos, vamos a comenzar entonces. El día de hoy tenemos trabajo, un poquito vamos a continuar pues desarrollando algunos elementos importantísimos en la parte de la comprensión de textos. Espero que hayan estado practicando en la plataforma. El día de hoy vamos a continuar practicando. Vamos a estar desarrollando algunos elementos importantes. Voy a empezar con un poquito de explicación de lo que ha sido pues retomando, digamos, estos elementos de análisis de la comprensión lectora y luego vamos a entrar directamente pues en un sentido o en un elemento de desarrollo o práctica en la plataforma. Sí, entonces vamos a estar trabajando con eso el día de hoy, vamos a estar viendo un poquito cómo se va desarrollando esas actividades y teniendo en consideración para nosotros también ir avanzando con el desarrollo de la práctica. Sí, recuerden que el factor central o el factor fundamental en el cual nosotros estamos pues desarrollando esta parte de del- de las competencias de comprensión de textos es justamente en la cuestión de tiempo. Recuerden que muchos de ustedes, pues, cuando vayan a rendir la evaluación, o por no decir todos, justamente lo que van a tener es un tiempo medido para realizar justamente este proceso de evaluación. Entonces, por favor, no pierdan tiempo y practiquen muchísimo en la parte la de la plataforma. Sí, con eso vamos a estar entonces practicando un poquito. Ya, vamos a ver quién más está por aquí. Juan Martín Ortega, tal vez está por ahí. Sí, bueno, ya se va integrando. Bárbara también está por acá. Renata, perdón. Vamos a ver. Ok. Listo, solo que se conecte Bárbara y vamos con la presentación, ¿ok? La sala de todas formas está abierta para que vayan ingresando los estudiantes y pues vamos a dar justamente en esta hora un poquito lo que será pues la retroalimentación de este contexto, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco cómo lo vamos trabajando, unos dos ejemplos más con esto para ir desarrollando las capacidades que nosotros hemos estado digamos así, pues planteándolas en este contexto, ¿sí? Bien, vamos a ver. Permítanme un ratito. Listo. Vamos a ver entonces por acá. Ya, perfecto. Les comparto pantalla. Sí, y voy a ir trabajando pues con cada uno de ustedes para desarrollar justamente la parte de la explicación. Sí, así que les pido por favor presten mucha atención. Si tienen dudas, si tienen inquietudes, vamos a ir desarrollando pues estos elementos explicativos. Sí, permítanme un ratito. Estamos por acá. Listo, permítanme presentar nada más. Vamos a arrancar con este ejercicio de aquí. Listo, ahí estamos, presentar y nos vamos. Ok, ahí estamos. Bien. Vamos a revisar entonces un poquito estos elementos con los cuales, híjole, está colgando un poquito, con los cuales vamos a trabajar nosotros en la clase de hoy. Si alguien recuerda cuál era más o menos la dinámica o cuál eran los procedimientos que yo les había recomendado para que ustedes puedan hacer el análisis y el acierto del texto, recuérdenme un poquito cuáles eran esos elementos. Si alguien se acuerda por ahí voluntariamente, si no voy a ir pues preguntando a cada uno de ustedes. ¿Sí? ¿Quién me cuenta? ¿Cuáles eran esos pasos, esos procedimientos que un poquito nosotros observamos o vimos
la sesión anterior y yo les recomendaba pues para que ustedes puedan ir estructurando el análisis del texto. ¿Cuáles eran estos pasos, estos tips, por así decirlo, para que ustedes puedan ir identificando los textos? Cuéntenme un poquito. ¿Nadie? Vamos a ver si por aquí... A ver, vamos a ver. Denise, vamos contigo. Cuéntame un poquito. ¿Recuerdas cuáles eran los pasos que nosotros utilizábamos para resolver este tipo de planteamientos que se nos hacían? ¿Estamos por ahí, Denise? Sí, no me Ya, acuerdo. cuéntame, por favor. No me acuerdo, bro. Ok, vamos, alguno. Vamos a empezar por ahí. Por acá, Helen, vamos contigo. Ayúdame, por favor. ¿Recuerdas cuáles eran los pasos más o menos que íbamos estructurando nosotros? ¿Estamos por ahí, Helen? ¿No? Ok, vamos a ver. Entonces, por acá. Mm, Bárbara, vamos contigo. Sacar una conclusión del texto. Ya, a ver, repitamos de nuevo un poquito. Vamos a ver cuáles eran estos elementos. Vamos a ver por acá. Santiago, vamos contigo. Cuéntame un poquito. ¿Recuerdas cuáles eran los pasos? ¿Estabas con nosotros la clase anterior? No, profe, recién ingresé y no puedo estar otra clase con usted. Ok, no hay problema. Entonces, bienvenida, pues, y de paso, vamos un poquito a ir revisando también esto, ¿ya? Ok, bien. Tres elementos o tres ideas eran importantes cuando nosotros estábamos analizando este tipo de textos o ejercicios que vamos a ir desarrollando. ¿Cuáles eran estos? Primero, identificar lo que me pide. Y claro, como cuando voy a identificar, voy a la orden directamente. No cometan el error de ir primero al texto. No les va a ayudar en nada. ¿Sí? El objetivo de esto justamente es que ustedes sepan lo que les piden hacer con ese texto. Más no primero leer, entender y luego, voy a ver qué es lo que me dice. No, ahí sí cometemos un error. Lo que tenemos que hacer es observar qué es lo que nos dice. Es decir, vamos a enfocarnos o vamos a centrarnos en la orden, ¿ya? Entonces, tenemos aquí nosotros y nos dice, con base al texto, ya, aquí nos está dando, el primer paso era lo siguiente, determinar cuál es el verbo, qué me pide hacer, ¿sí? Recuerden que en otros ejercicios nos pedía identificar, nos pedía establecer, nos decía, no recuerdo el otro verbo, ¿cuál era? Identificar, establecer, indicar, también creo que tuvimos uno de esos, si no estoy mal. Sí, pero en este caso nos pide el verbo o nos dice que infiramos. ¿Qué es inferir? ¿Qué es sacar una inferencia en este caso? ¿Sí? Y aquí pues tenemos que ir completando, que esta era la segunda parte, entender completamente cuál es el verbo y en sentido estricto, ¿qué sigue de aquí? Dice, infiera el significado de la frase en comillas. Si ven, esto es uno de los elementos claves. ¿Por qué escogí este ejercicio? Porque nos está diciendo que esto de acá, desde aquí hasta donde empiezan las comillas, es una parte introductoria. ¿Sí? Porque lo que me está pidiendo el ejercicio es que yo infiera. ¿Qué es inferir? Vamos a ver por acá. Cuéntenme un poquito. ¿Qué entendemos por inferencia? ¿Sí? Pedrito, ayúdame tú, por favor. ¿Qué entendemos por inferencia? ¿Estamos por ahí, Pedro? Tal vez sería que lo que sería lo que se entiende. Mm,
Ya lo que se entiende. Bueno, un poquito más desarrollado tenemos que estar por ahí, ¿sí? Recuerden que ustedes tienen que ir haciendo la práctica justamente de estos elementos. Y obviamente tienen que ver, Conclusión, tal vez, del ya, tema. más por ahí, sí. Correcto, muy bien, Pedrito. Conclusión Perfecto. de... Ah, ya. Va por ahí más o menos, ¿sí? Perfecto, muy bien. Vamos a ver quién más nos ayuda por acá. Renata, ayúdame tú, por favor. Inferir, completando lo que nos decía por acá también Pedro. Cuéntame, ¿cómo le daríamos la especificación a esto que se refiere a inferir? ¿Qué será inferir? Ya lo vimos en un ejemplo pasado. Ya, ya. Como sacar las ideas principales de un texto. ¿Puede ser eso? Mm, Ya, va por ahí también. Sí, es que O va sea, muy ligado. ideas que serían específicas, explícitas, ¿no? Ya, bueno, esta sería identificación de ideas. Me quedo con la otra, más que todo, ¿sí? Extraes determinada información. Ya, bien, vamos con eso. Están yendo por el camino correcto, debemos concretar. Lo único que les falta es ir concretando, pero eso ya vamos a hacerlo en la segunda hora, ¿sí? Bien, ¿qué dice aquí? Con base al texto, es decir, utilizando esto, infiera, es decir, saque una conclusión de, ¿sí? O determine textualmente la inferencia o el proceso de inferir es un proceso más, perdón un ratito, ahí estamos, es un proceso más complejo de realización y claro, no es simplemente identifique, porque identificar yo puedo decir está aquí o está acá, pero no es eso, sino inferir implica ya un proceso más complejo con el cual nosotros vamos a estar trabajando, ¿no? Sí, entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo aquí? La inferencia es sacar una conclusión, establecer un juicio a partir de un determinado elemento. ¿Cuál es ese elemento? Dice, infiere el significado, es decir, concluya cuál es el significado de la frase entre comillas. La frase entre comillas es la televisión es el opio del pueblo, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice el texto. Una vez entendido este elemento de aquí, vamos a ir por acá. Dice, lo paradójico es que a través de esa pantalla parecemos estar conectados con el mundo entero, cuando en verdad nos arranca la posibilidad de convivir humanamente. Y lo que es tan grave como esto nos predispone a la abulia. Irónicamente, he dicho en muchas entrevistas que la televisión es el opio del pueblo. Aquí, por ejemplo, la televisión es el opio del pueblo. Este es el significado, modificando la famosa frase de Marx, ¿sí? Entonces, aquí implica un conocimiento más profundo. Solamente haciendo un paréntesis aquí, la comprensión lectora es una de las habilidades complejas que nosotros estamos desarrollando, porque miren, solamente este es un claro ejemplo de cómo eh, nosotros tenemos que hacer uso de conocimientos previos para poder responder esta pregunta, ¿sí? O para poder llegar a la conclusión de esta pregunta. Nos dice que, pues, entendemos toda esta parte del texto, una lectura. Segunda, tener conocimiento de qué significa esta frase. Y tercero, sí, dice modificando la famosa frase de Marx, ¿sí? Incluso deberíamos conocer o haber leído a Marx. Entonces, eso es importante para esta parte del desarrollo o este elemento de desarrollo que tenemos aquí. Ahora, antes de ir con las respuestas justamente que nosotros tenemos, vamos a hacer el mismo ejercicio de especulación que nosotros hemos logrado hacer, pues, en otras ocasiones. ¿Ya? ¿Qué significará o qué puedo inferir con el significado de la siguiente frase? La televisión es el opio del pueblo. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que nos dice. Por acá vamos con Juan Domínguez. Vamos contigo. ¿Qué será? ¿Cómo podríamos concluir un significado de esta frase? La televisión es el opio del pueblo. Bueno, yo creo que, o sea, como el opio tengo entendido que es una droga, Ujú. creo que la televisión en sí para la humanidad ha sido, como eso, como una droga. Estamos Ya. tan sumidos en eso, estuvimos tan sumidos en eso, como ahora lo estamos con el internet, tal vez puede ser eso.
Ya, muy bien, interesante también la analogía que se va haciendo, ¿no? Es, claro, establecer un significado, sí, también teniendo una referencia, pues, plausible, ¿no? Que nosotros podemos ir viendo que en la que vivimos. Chévere, Juan, muy bien. Interesante también lo que se va proponiendo, ¿ya? Vamos a ver por acá. María Paz, vamos contigo, por favor. Ahora sí, ayúdame un poquito. Cuando decimos la televisión es el opio del pueblo, ¿a qué conclusión podríamos estar llegando nosotros? Cuéntame un poquito. Profe, yo concuerdo con lo que dijo el compañero, o sea, vuelve adictivo, algo así. Ya. O sea, Pero aquí estar ahí tengamos, sentados bien. claro, pero aquí tengamos un elemento claro. Dice, infiera el significado. ¿Eso qué quiere decir? Voy a concluir o voy a sacar una conclusión de cuál es el significado de esta frase en comillas, ¿no? Entonces, la frase es, la televisión es el opio del pueblo, ¿ya? Con esto claro, fíjense, ¿por qué hacemos esta parte del ejercicio? Porque tenemos que seguir los pasos instrumentales, digamos, que nos van a permitir a nosotros establecer cuál es la respuesta. Sí, identifico el verbo, veo la destreza, sí, o la consigna que tiene el ejercicio, y luego me centro acá. Como yo les decía, es curioso porque este ejercicio, y por eso lo escogí, de inicio hasta aquí, todo esto es la parte introductoria del ejercicio. Esto es lo que nos pide y esto va completando nada más, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Sí? Vamos a inferir o vamos a concluir cuál es el significado de la frase que se encuentra entre comillas. La televisión es el opio del pueblo. Vamos a ver qué opciones nos dan por acá. Dice, y nos pone a seleccionar, la televisión se ha convertido en opio del pueblo. Con la televisión se puede estar contactado con todo el mundo. Mediante la televisión se puede convivir con la humanidad o la televisión se ha convertido en un agente nocivo. ¿Ya? ¿Cuál sería de aquí la conclusión? Y quiero escuchar el por qué justamente estas conclusiones para ir estructurando también los ejercicios. ¿Sí? Vamos a ver. Cuéntenme un poquito. Voluntariamente o si no, puedo designar a alguien para que nos dé una mano también en esta parte de la selección. ¿Sí? ¿Por ahí hay alguien? Jean-Pierre. Pues yo creo que la D. ¿Por qué? Mm, Porque es algo, concuerda con la palabra opio, creo yo. Ya, ¿y por qué no la opción A, por ejemplo? La A. Ujú. mm, Ok, vamos a hacer una pausita, perdón. Está Loli por aquí, nos va a ayudar con la asistencia. Volvamos por acá sí, para un poquito ayudarle. Sí, ¿cómo está Luli? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola Pablo, ¿cómo va? Lo que pasa es que entré porque estábamos con un problema de audio con un estudiante, pero veo que ya estamos bien. Sí, sí, estamos correctamente por aquí. Ya, y solamente que me ayude actualizando el nombre, porque para poder tomarle asistencia está solamente con un número ahí. Sí, Jean-Pierre, por favor. sí, Actualiza. ya le hago eso ya. Ya, Ya, perfecto. ya. Vamos. Eso es todo. Muchas gracias. Siga nomás. Listo, muchas gracias, Luli. Ok, Gracias. volvemos al ejercicio entonces, chicos, por acá y observando cómo se va estructurando la respuesta. Yo preguntaba y planteaba, ¿por qué no escoger la opción A? Sí, justamente, ¿por qué no podemos escoger esa opción? Vamos a ver qué nos dicen por acá. Eh, Vamos por acá con Juan. Juan Valdés, ayúdame, por favor. ¿Por qué no será la opción A? ¿Por qué la opción D que plantea el compañero? Estamos analizando un poquito las opciones antes de entrar justamente a la práctica. Vamos a ver, cuéntame un poquito, por favor. Tal vez porque no dijeron que digamos tal cual como es el significado, sino nos dijeron que infiramos. Perfecto, muy bien. Aquí estamos obedeciendo y justamente siguiendo la pauta de la orden que se establece en base al texto. No nos están diciendo que establezcamos cuál es la idea semejante, no nos dicen incluso qué idea se replica, nos dicen infiera. En este contexto, Juan, ¿cuál sería la respuesta que tú escogerías para este ejercicio? Yo también diría la D.
¿Por qué? Porque eso es, o sea, lo que trata de decir la frase que la televisión se ha convertido en un agente nocivo para el pueblo. Ya, perfecto. Muy bien, vamos a estructurar esto. Correcto. La opción de respuesta justamente de esta pregunta es la opción D, ¿no? La televisión se ha convertido en un agente nocivo. Ya, ahora, entender, por ejemplo, palabras importantes. Nosotros debemos ver la televisión, no hay mayor complejidad, todos sabemos lo que es una televisión. Es el opio. Por ejemplo, aquí suelen haber confusiones, por ejemplo, que se divaga y se piensa que son otras cosas y van por allá. El opio, como bien mencionaba también un compañero, Pedro, justamente nos decía, pues el opio es un tipo de droga y una droga es nociva justamente para la persona. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces con este elemento? Que la televisión, que este aparato, que en muchos casos electrodoméstico, que hoy es de uso masivo, se ha convertido pues en un agente nocivo. ¿Qué quiere decir? Que es un agente dañino, que afecta justamente a eso, ¿sí? Entonces, en este contexto ya lo estamos resolviendo mucho más rápido, ¿no? El elemento no es quedarnos justamente largo en el análisis de los ejercicios, sino continuar y avanzar ya mucho más rápido. A comparación de la otra semana, nos hemos tomado mucho menos tiempo, ¿sí? Bien, vamos a continuar entonces un poquito por acá. Acá tenemos otro ejercicio interesante, ¿sí? Este me llamó mucho la atención porque juega bastante con la parte del lenguaje. Y jugar con la parte del lenguaje es un elemento claro con el cual nosotros, pues, podemos ir desarrollando mayores habilidades todavía con respecto a la comprensión de textos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Sí? Es adentrarnos ya en un texto un poquito más complejo con respecto a el análisis que estamos haciendo, ¿sí? Y dice, con base en el texto, identifique la idea principal. Dice, un coacervado, ¿sí? Es una agrupación de moléculas rodeadas por una membrana lipoproteína, que en su interior posee sustancias químicas. A medida que aumenta su complejidad, el coacervado se separa del agua formando una unidad independiente que sin embargo interactúa con su entorno. Las moléculas de los coacervados se mantenían unidas por fuerzas electrostáticas. Esas moléculas son sintetizadas abióticamente. Los coacervados son moléculas coloidales en donde las moléculas de agua están orientadas a ellas y se las rodean por una película de agua que delimitan a los coacervados del líquido en el cual flotan y se formaron al combinarse dos o más coloides, ¿sí? Entonces, regresamos justamente a la clase de química, biología o ciencias en general, como se establecía en el colegio. ¿Qué es lo que nos dice? Una vez que nosotros vamos por aquí, tenemos que irnos justamente a la parte del texto. Paso número 1, identifico el verbo. Me dice, identifique, ¿sí? ¿Qué cosa voy a identificar de todo esto que me habla aquí? La idea principal, ¿ya? Establecido eso entonces, tengo que encontrar cuál es la idea principal que explique justamente todo este elemento que está aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar justamente directo para acá a ver las opciones las opciones correctas, ¿sí? Dice, opción A, un coacervado es una agrupación de moléculas rodeadas por una membrana lipoproteína. Opción B, los coacervados mantienen unidas sus moléculas por fuerzas electrostáticas. Opción C, los coacervados son moléculas coloidales con molécula de agua, o D, el coacervado se separa del agua a medida que aumenta su complejidad. Vamos a ver un poquito aquí cómo podemos ir infiriendo, ¿sí? Y vamos a hacer una relectura de este ejercicio principalmente, ¿ya? Vamos a ver por acá. ¿Quién me ayuda, por favor? Vamos a ver, Jean-Pierre, no te olvides, por favor, cambiarle el nombre del usuario aquí en Zoom. Vamos a ver, bueno, ¿quién está por acá? Sí, una pregunta, ¿cómo hago eso? Lo que pasa es que no sé cómo cambiarlo. En las opciones de usuario, por lo general, ahí te sale como una opción que te dice identificaste como, y ahí le puedes cambiar.
Ya, inténtale por ahí, porque no sabría si estás manejando desde un teléfono, una computadora o una tableta. Varías en la plataforma. Ya, vamos a ver. Bárbara, vamos contigo. Ayúdame, por favor. En base justamente a lo que se ha estado estableciendo aquí con respecto a la parte de conocimiento en la comprensión de este párrafo, ¿cuál dirías tú justamente que es la respuesta correcta en ese contexto? Yo creo que la primera, porque de eso que está hablando todo el texto. Ya, tal vez es una de las primeras justamente ideas, digamos, que se van planteando y como que abarca justamente todo este elemento, ¿no? Bien, vamos a ver qué más nos dicen por acá. Santiago, vamos contigo. Cuéntame un poquito. ¿Cuál de estas opciones escogerías tú y por qué justamente para la comprensión del texto que hemos estado desarrollando? Yo escogería la primera porque en sí está basándose acerca de las moléculas de los coacervados. En sí se basa todo el texto solo a esto. Eso sería mi... Ya, perfecto, muy bien, muchas gracias, Santiago. Vamos a ver por acá. Permítanme. Denise, vamos contigo. Una última pregunta. ¿Cuál sería justamente la opción correcta con la que tú elegirías para dar justamente una respuesta a este ejercicio? Concuerdo con las demás respuestas, ya que a eso se está basando todo el texto. Ya, perfecto. Esto es lo que se está basando todo el texto, ¿no? Bien, vamos a ver un poquito. ¿Por qué? Y aquí hago una pregunta contigo mismo, Denise, un poquito. ¿Por qué no sería la opción C, por ejemplo? ¿Qué dices tú? No, estamos por ahí, Denise. No, estamos por ahí. Vamos a ver, alguien más por acá. Ok. Vamos a ver. No sé. Helen no está con audio. Vamos a ver. Renata, vamos contigo, por favor. Cuéntame, ¿por qué no sería la opción C? Los coacervados son moléculas coloidales con moléculas de agua. Porque no hablaba nada de coloides. O sea, al principio yo leí que los conservados eran una agrupación de moléculas rodeadas por una membrana. Y aparte también había algo acerca de agua, entonces creo que no sería como la opción C. Ya, vamos a ver. Porque dice que ahí está justo, es una agrupación de moléculas rodeadas por una membrana lipoproteína. Ok. Que pues es distinto, según yo. Ya, perfecto. Vamos a ver entonces un poquito cómo se va estructurando, ¿sí? Bien, primero, ¿el conservado se separa del agua a medida que aumenta su complejidad? No, esto es una característica. Esto es una idea secundaria que se está manejando. ¿Ya? B, los conservados mantienen unidas sus moléculas por fuerzas electrostáticas. También es una característica, ¿sí? No nos está dando una idea clara o central de cómo funciona. Si tal vez dijera que mantienen unidos los coacervados o etcétera, sí, tal vez podríamos escoger esta. Por acá dice, los coacervados son moléculas coloidales con moléculas de agua. Esta es una idea secundaria, pero que pinta bastante y en algunos elementos, pues, se puede entender como idea central, porque nos está dando una idea de qué son los coacervados, ¿sí? Ahora, acá se complementa un poco más.
Dice, un coacervado es una agrupación de moléculas rodeadas por una membrana lipoproteína. De aquí surge todo. Ahí está todo el entendimiento de la parte del texto, ¿sí? Entonces, obviamente la respuesta correcta es la A, ¿no? Un coacervado es una agrupación de moléculas rodeadas por una membrana lipoproteína. De ahí surge todas las especificaciones que nos van dando como ideas secundarias que ayudan a entender, pues, qué es lo que sucede con la idea central, ¿sí? Recuerden que siempre hay esa relación, no le digamos indirecta, pero sí paralela. Mientras la idea central da la noción del texto, las secundarias ayudan a que tenga sentido la idea central, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, si yo les pusiera un texto en el cual yo les pusiera que un coacervo es una agrupación de moléculas rodeada por una membrana de lipoproteína, punto. No tengo más problema, lo pongo ahí. Pero ustedes dicen, bueno, ¿y a qué hace referencia? Pero si yo digo que además los coacervados mantienen unidas sus moléculas por fuerzas electrostáticas, los coacervados son, por tanto, moléculas crudas como moléculas de agua, y que los coacervados se separa el agua a medida que aumenta su complejidad, ya es otra cosa. Voy entendiendo cómo funciona este elemento, ¿sí? Entonces, por tanto, la opción A responde justamente a este elemento, ¿sí? Permítame un segundito, chicos. Ok, chicos, vamos entonces ahí, ¿sí? Bien, acá tenemos otro ejercicio cortito, justamente antes de comenzar, pues, la parte de práctica. Lo que he querido hacer con ustedes es entrelazar también uno de los ejercicios que se puede ver como un elemento sencillo, si se quiere, de análisis, pero a su vez no es que es tan sencillo, sino que por el contrario va estableciendo niveles de complejidad. Es como lo que yo les mencionaba, y por eso hacía mención a la idea central del ejercicio anterior. Si yo pongo solamente la parte justamente de digamos, texto o idea central al que yo quiero hacer referencia, más allá de eso no voy a tener una comprensión. Y aquí tenemos un ejemplo claro, porque ya vamos a ver en qué es lo que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, ustedes pueden atenerse a dos cosas: un texto extenso, ¿sí? De varias categorías, que puede ser poema, relato, extracto, artículo científico, como vimos acá, numeración, como también puede ser justamente un tipo de estos ejercicios, ¿no? En los cuales nosotros vamos a estarnos centrando para justamente practicar, ¿sí? Este es uno de los elementos que he encontrado un poquito con el cual nosotros vamos a estar practicando. Dice, la tarea de la clase de historia, ¿sí? Consiste en redactar un ensayo sobre el proceso de planificación urbana de la ciudad de Quito en el siglo XX. Las citas textuales menores a 40 palabras deben apegarse al manual de las normas APA, ¿sí? En específico, a veces APA séptima edición incluso, ¿no? Que ahora nos están pidiendo. ¿Qué nos pide aquí justamente? Identifique el enunciado que utiliza correctamente la norma indicada. Identifique el enunciado, dice. Identifique, es decir, voy a ver cuál es ese enunciado que se apega o que cumple con las características que me está pidiendo aquí en el ejercicio y que yo pueda utilizarlo correctamente. ¿Ya? Aquí una pregunta general. Si esto ya se está planteando justamente en la parte de este tipo de evaluaciones, la pregunta que nos queda es, ¿cómo están ustedes en citación APA? ¿Saben citar? ¿Han hecho justamente un proceso de citación? ¿O por el contrario, todavía es un punto que nos está costando un poquito? Muy honestamente, dígame nomás, no hay ningún inconveniente. No es que se va a castigar, tampoco se va a sancionar nada, ¿sí? ¿Cómo están en citación?
Yo no sé de eso mucho. Yo sí sé, pero tampoco, digamos así que bien, tampoco bien. Chévere, muy bien, muchas gracias. Pedrito también. Interesante ir viendo. Los demás, ¿cómo están? Cuéntenme un poquito. Denise, Renata, Helen, Juan, cuéntenme. ¿Cómo están ustedes en esta parte de la citación? Yo no lo recuerdo mucho, la verdad. Ok, listo, Juan, muchas gracias. Renata, Helen, cuéntenme cómo están. A ver, Helen, sí, es verdad, Helen está por acá. Ok, O mucho. sea, a mí cuando me mandaban trabajos o cosas así, yo sí estaba bien, pero ahorita ya como que no me acuerdo mucho. Claro, y es una cuestión, y me parece interesante el dato que nos da Renata, porque, claro, apela muchísimo a lo que es la práctica. Claro, si yo no uso mucho, sí, no estoy tan fresco, digamos, en estos elementos de citación, pero ojo, tengan en cuenta que ya se está planteando esto aquí, y a mí me llamó bastante la atención por el hecho de que digo, a ver, ok, entonces no solamente les están diciendo que Em, listo, porque se supone que este es un conocimiento que ya tienen los estudiantes y me puse a averiguar un poquito más y claro, una de las competencias de el perfil de egreso de los bachilleres en el Ecuador es el manejo justamente de todos estos, a ver, de todos estos elementos que de una u otra forma se supone o el Estado considera que ustedes ya los tienen, ¿sí? Entonces dice un bachiller, por ejemplo, de Ecuador, conoce muy bien las normas APA. Claro, eso justamente también se corresponde a si nosotros como profesores hemos trabajado estas normas con ustedes, ¿sí? O sea, no puede existir un rango de exigencia si nosotros no hemos trabajado la misma. ¿Ya? Entonces, es un poquito base. Bueno, esto quería hacer este paréntesis. ¿Por qué? Porque, claro, comúnmente, sí, lo que nosotros hacemos o lo que nosotros buscamos es la información inmediata. Porque en nuestros medios, pues, tanto en la educación media superior, eh, incluso posgrado, no se maneja mucho los elementos con los cuales nosotros podemos pues ir estructurando todas las normas de citaciones, sino que por el contrario se mantiene como un esquema un poco más cerrado, independiente, digámoslo así. Ahora, claro, lo normal, lo cotidiano sería que utilicemos todos estas normas, ¿sí? Por eso yo les dejo como recomendación, empápense de eso también, ¿sí? De todo lo que ustedes vean. Si es lectura de novelas, de artículos, de periódicos, de elementos con los cuales nosotros vamos a estar estructurando pues toda esa visión de análisis de los textos, pues vamos a ver cómo se va estructurando esa parte. ¿Ya? Entonces, fundamentalmente lo que se nos dice o lo que nos establece aquí dice, y es cortito, por eso yo le veo la complejidad. Dice, la tarea de la clase de historia consiste en redactar un ensayo sobre el proceso de planificación urbana en la ciudad de Quito en el siglo XX. Las citas textuales menores de 40 palabras deben apegarse al manual de las normas APA. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice? Y aquí nos entregan esto. Y bueno, nosotros nos topamos y decimos, ok, vamos a ver, dice, hasta el siglo XX, Quito creció en población y en dimensiones de la mano del desarrollo de la agricultura, la minería y las industrias. ¿Sí? Bustamante y Herrero, página 84, 2017. ¿Sí? Las profundas quebradas que recortan a la ciudad han sido rellenas en una importante proporción. 1996, Mensberg y Bermúdez, página 13. ¿Sí? Opción C, en Quito se adoptó el espíritu moderno, pero las bases que sirvieron para ello no fueron siempre modernas. Kingman, 2006, página 42. ¿Ya? Y dice, la formación de barrios con características inéditas dieron a un nuevo carácter a la ciudad. ¿Sí? Carrión y Erazo, 2012, página 507. ¿Cómo citar en APA? Primero, ¿cómo se hace una cita?
Lo que nos dice aquí hay un elemento clave para que ustedes puedan irlo analizando. Las citas textuales menores a 40 palabras deben apegarse al manual de las normas APA. Bien podría haber un elemento distractor aquí que exista una cita de menos de 40 palabras. Vamos a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24. La primera pasa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. De ley pasa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. También. Y la última, pues, también pasa ya solamente con ver, ¿no? Las tres opciones entonces son citas menores a 40 palabras. Cuando son citas menores a 40 palabras, sí, lo que nosotros hacemos es establecer una cita y hay dos elementos con los cuales nosotros podemos manejarnos, digamos así, que es el año de publicación del autor o el autor, justamente página y año, ¿sí? En ese contexto, si a mí me dicen este elemento, autor, página y año, automáticamente veo por aquí, ¿cierto? ¿Cómo se está manejando? Ahora, aquí tengo Bustamante y Herrero, página 84, año 2017. ¿Sí? Esto es justamente cómo se maneja. Dice, las profundas quebradas en la opción 2 me presenta año, autor y página. La otra es autor, año, página. ¿Sí? Y la última, autor, año, página. Lo mismo que se está manejando en estas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? La que se plantea diferente es esta de aquí, ¿sí? Hasta el siglo XX creció en planificación y dimensión de la mano del desarrollo de la agricultura, la minería y las industrias, ¿sí? En población, dice. Bueno, Bustamante y Herrero, página 84, año 2017. Lo que nos está pidiendo aquí, ¿qué es? Que identifiquemos el enunciado que utiliza correctamente la norma indicada. No se está refiriendo, y ojo aquí con esto, al texto, ¿sí? A la idea, sino nos dice, fíjense en esto de aquí, si está bien planteado este modelo de citación, ¿ya? Si estamos realizando bien estos elementos, correcto, no hay ningún inconveniente. Pero ¿qué pasa o qué sucede si nosotros no identificamos bien estos elementos? Por ahí puedo yo atinar, digo, no sé, por la suerte, la D, ¿sí? Y no es eso. Y es algo tan sencillo como entender esto. Autor, página y año, ¿sí? Entonces, con eso nosotros vamos a estarnos manejando. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí para concretar algunos elementos más que tenemos nosotros por ahí pendientes? Cuéntenme un poquito. ¿Alguna pregunta? Nada, tal vez. Está claro lo que nosotros, ¿cómo vieron ustedes este ejercicio, el último en especial, con el cual nosotros estuvimos trabajando una idea ya mucho más cerrada de contenidos? Cuéntenme un poquito qué les ha parecido, cómo están estructurados los ejercicios, porque de aquí ya vamos nosotros a entrar en el desarrollo justamente de algunos elementos importantes con los cuales nosotros vamos a estar trabajando, ¿sí? Entonces, cuéntenme un poquito, ¿cómo le vieron? ¿Hay algún grado de dificultad? ¿Hay algo tal vez que no vamos comprendiendo? Cuéntenme un poco. ¿Qué dicen ustedes? María Paz por aquí. Nada. Ok, chicos. Vamos a hacer entonces... A ver, por acá tengo un mensaje. Sí, efectivamente lo que nos dice Pedro, hay
algunas palabras que no usamos mucho cotidianamente. Y ese justamente es uno de los elementos que tal vez nos juega más en contra. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a tener pues una visión, si se quiere, o una, ¿cómo decirlo? Una forma en la cual pues nosotros vamos comprendiendo o entendiendo todo este proceso o asimilando todo este proceso de comprensión justamente en torno a estos contenidos. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Que ustedes pues puedan leer y utilizar todo el material o el elemento que ustedes puedan ir estructurando o encontrando en este sentido, ¿sí? Entonces, no me sirve, por ejemplo, si es que yo tengo, no sé, un elemento que por ahí es, ¿cómo decirlo? A ver, no me sirve de nada si es que yo simplemente voy con lo que conozco, sino el objetivo es ir conociendo cada vez más. Si yo tengo por ahí una idea, tal vez, de, no sé, digo, ok, lo que me voy a proponer es entender este contexto. Como ustedes ven, les preguntan de todo. Lo que yo les recomiendo entonces es que ustedes lean lo más que puedan. Eh, el mejor o en el que más uno puede ir encontrando algunos elementos para irse familiarizando con palabras nuevas es la lectura del periódico. Y un periódico, ¿qué te cuesta? Menos de $1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a ir haciendo? Así van a ir alimentando justamente todo ese proceso de enriquecimiento de palabras, de elementos con los cuales pues nosotros podemos ir desarrollando nuestras habilidades de comprensión de textos. No nos sirve si es que yo, por ejemplo, establezco y digo, no, solamente voy a ir con lo que conozco, no debe estar tan complejo, etcétera. No, por el contrario, ahí ustedes se van a llevar grandes sorpresas, ¿sí? El objetivo justamente es que ustedes puedan establecer, pues, o puedan tener justamente una, una idea o una forma justamente en la cual puedan tener una mayor comprensión de los textos, ¿sí? Y ojo, eso es lo que a ustedes ahora les van a evaluar, ¿sí? ¿Qué pasa, profe, si todo el colegio nunca fue bueno por esa parte? Ojo, estamos hablando aquí de habilidades, no estamos hablando justamente de otros elementos o conocimientos específicos como era antes, ¿sí? O mi colegio nunca vimos esto, no, sino que está diciendo habilidades que todos tenemos. Todos sabemos leer, se supone que todos tenemos o debemos tener la habilidad de comprender justamente ese contexto que nosotros estamos revisando o analizando. Entonces, es fundamental, tengan eso en cuenta porque ayuda mucho el momento en el que ustedes pues van a ir estructurando o van a empezar a estructurar ya determinados ejemplos con los cuales pueden ir trabajando, como es el caso de la evaluación, ¿sí? Entonces, no le pasen por alto, no le tengan como un elemento extra, sino que, por el contrario, ténganle más puntual que nunca, porque todos esos elementos con los cuales nosotros vamos a ir viendo y vamos a ir observando, se están trabajando de la misma forma, ¿ya? Entonces, eso yo espero o pienso justamente que va a ser uno de los elementos puntuales con los cuales nosotros vamos a estar trabajando, ¿sí? Eso, la práctica hacia el maestro. Cuando se habla de habilidades, la práctica y casi todo en la vida justamente funciona de esa manera. Mientras más practicamos, mientras más nos familiarizamos con algo, más pues sencillo se hace justamente para nosotros, ¿ya? Bien, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como les dije, esta primera hora de clase, sí, que ya nos faltan unos minutitos, solamente voy a dejar dado las explicaciones, luego nos vamos al receso, que hacemos entre estas 2 horas de actividades, y luego vamos a retornar justamente con otro proceso de actividades, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cómo nos va justamente en la implementación de este modelo de ejercicios ya en plataforma.
Vamos a ver cómo nos va, cómo podemos ir reestructurando, si es que nos tocan algunas de las que hemos ido analizando, si es que están apegadas a lo que hemos visto, varían algo. Vamos a ver cómo se va estructurando estos elementos. El objetivo o el punto central es más que todo irnos familiarizando con el proceso de evaluación. ¿Qué pasa o qué sucede a veces cuando, y esto pasa o sucede mucho, quítense ya un poquito la estructura de que debo prepararme para un examen? En este sentido es debo practicar para un examen. Es todo lo contrario a lo que nosotros hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Comúnmente lo que nosotros hacemos es estudiamos y esperamos que vengan las preguntas. Ahora ya están planteados un sinnúmero de elementos, un sinnúmero de habilidades. Entonces, en este contexto lo que nos dicen es practiquen. Por eso el objetivo del centro fue cambiar enseguida y decir, ok, ahora ustedes van a tener que hacer esta o desarrollar estas habilidades. Y nosotros obviamente les estamos dando todo el apoyo. El objetivo es ese. Yo he conversado pues con algunos estudiantes y me dicen, por ejemplo, que también se están preparando en muchos otros centros. Lo que nos dicen es justamente que ellos están como revisando ciertas temáticas o como analizando ciertos elementos, y eso no ayuda mucho, porque el objetivo es que ya el examen no es de contenidos, es de habilidades. Son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Entonces, en ese contexto vamos nosotros a estar trabajando. Ahora lo que yo he planificado justamente para esta segunda hora es que nosotros podamos pues desarrollar un elemento de práctica, ¿sí? Es decir, que entremos a la plataforma y que ahí nosotros vayamos desarrollando pues los ejercicios que nosotros tengamos planteados o los elementos que nosotros vayamos desarrollando para poder ir estructurando, sí, la comprensión y el entendimiento de este tipo de evaluación, ¿ya? Entonces, no me sirve mucho a mí cuando yo, por ejemplo, les digo, les asigno que, por ejemplo, ustedes vayan a establecer, no sé, un tipo de habilidad que por lo general no se ha visto o no se ha tenido en cuenta, ¿no? Sino que por el contrario es lo que nosotros queremos hacer o lo que nosotros vamos a ir asignando es justamente la parte con la cual nosotros vamos a irnos encontrando en este contexto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Quiero ver si es que puedo yo asignarles aquí a ustedes. Déjenme ver. Si es que ya les puedo poner. Vamos a ver, no, creo que todavía no. Bueno, no les puedo poner todavía la parte de el... Déjenme ver. Ok, no les puedo poner todavía la parte justamente de el desarrollo de un examen diseñado por mí, o sea, escogiendo los temas, sino que están aleatorios, ¿sí? Vamos a ver si ya se puede implementar esos elementos para yo diseñarles un examen también con respecto a lo mismo, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a ingresar a la plataforma, ¿sí? Cuéntenme un poquito, ¿ya han ingresado a la plataforma, a la zona de práctica o todavía no? Ya. Ya lo han hecho. Santiago, ¿ya lo has hecho antes o todavía estamos un poquito por ahí? Ya estaba ingresando ya a hacer unas tipo de prácticas también. Ya, ¿entramos a la parte de comprensión de textos o todavía no? A esa parte aún no. Aún no, ya. Vamos a ver por acá. Los demás, cuéntenme, si han estado entrando a la plataforma, han estado practicando? No, yo no, la verdad, no sé. Ok, Jean-Pierre, vamos a hacer un poquito la práctica hoy día. Helen, Juan, cuéntenme un poquito. Denise, Renata, cuéntenme por favor, ¿han estado ingresando o no todavía? Sí, claro, sí. Sí, chévere. Ok, vamos a ver por acá. Sí, yo también sí he entrado ahí a la plataforma.
Chévere, Juan. Muchísimas gracias. Renata, Bárbara, María Paz, cuéntenme. Sí, profe, yo sí he estado practicando. Sí, chévere. Muy bien, muchas gracias. Ok, rápidamente les voy a explicar, antes de irnos justamente a la parte del receso, les voy a explicar un poquito cómo va a estar estructurado, qué paso seguir para adentrarnos justamente al trabajo en plataforma. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a dirigir justamente hacia la página del Galileo, ¿no? Entonces, entramos aquí. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a darle aquí en elabore su propio examen, ¿sí? Vamos a ponerle aquí, seleccionar y nos vamos a ir al dominio lingüístico. Ojo, dominio lingüístico y el tema va a ser comprensión de textos, ¿sí? Entonces entramos aquí. En comprensión de textos tenemos 16 minutos para hacerlo y ponemos generar examen. Y enseguida se nos genera pues un examen con el cual nosotros vamos a estar desarrollando, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo nos va, vamos a medir tiempos, vamos a ver cómo estamos en respuestas y más que todo practicando, ¿sí? Ya hemos establecido justamente nosotros este elemento de análisis, un poco los pasos a seguir o a trabajar justamente en este contexto. Entonces, lo que vamos a hacer de aquí en adelante es ya práctica, es decir, meternos a plataforma y trabajar, 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 trabajar. Mientras más trabajemos, mejor todavía. Si nosotros aplicamos, pues podríamos ir aplicando hasta unas 3 prácticas en esta segunda hora. Vamos a ver cómo nos va. Tenemos obviamente también que ir haciendo una retroalimentación de este contenido e ir viendo justamente cómo se va estructurando, ¿sí? Les voy a pedir que me compartan pantalla para ir viendo cómo ustedes les han ido o han ido desarrollando estas actividades y con eso vamos a estar trabajando, ¿sí? No se olviden, por favor, de estos elementos, ¿ya? Entonces, con eso vamos nosotros a estar claros en lo que vamos a hacer y cómo vamos a ir estructurando esta parte, ¿ya? Entonces, son 4:58, ¿ok? Vamos a tomarnos, vamos a estar aquí 5 con 5 minutos, ¿sí? Nos reactivamos, no salgan de aquí para nada, sino simplemente vamos a hacer una pausita, podemos ir a tomar un vasito con agua, etcétera, y lo que vamos a hacer más o menos es 5:05, ¿sí? Para que ustedes tengan un tiempito también de descanso y no ir de carrera, ¿sí? Luego si volvemos aquí, activamos de nuevo, pues, en este caso, nuestros micrófonos, cámaras también, si es que pueden irlo haciendo para ir realizando la parte de los ejercicios. ¿Ya? Con eso vamos a estar. Entonces, 5:05 más o menos, estamos retomando las actividades. ¿Ok? Tomémonos un descanso, chicos. ¿Ya? Vamos ahí.
Ok, chicos, vamos retornando entonces por acá un poquito para ir trabajando también la parte en la cual nosotros vamos a ir desarrollando todos estos elementos de análisis justamente que están preparados para nosotros, ¿ya? Bien, listo. Vamos a comenzar entonces. ¿Cómo vamos a establecer lo siguiente? ¿Sí? Vamos a dirigirnos justamente a la página de, o al salón, digamos, de Galileo, ¿no? Para nosotros realizar la práctica. Ya, si ustedes no lo tienen, por favor, por aquí les voy a mandar, sí, la parte en la cual nosotros vamos a ir desarrollando estos elementos, ¿sí? Ahí ingresando, por favor, ahí les va a pedir sus credenciales, vayan ingresando con sus credenciales y automáticamente yo pues iré trabajando con cada uno de ustedes para ir viendo cómo les va. Vamos a hacer primero una sesión de práctica general, ¿ya? So, vamos a ver cómo nos va, ¿sí? Y luego nos vamos a la parte individual, ¿ya? Confírmenme, por favor, si es que ya pudieron acceder, si es que están en la zona de entrenamiento. Cuéntenme un poquito. ¿Estamos por ahí? Jean-Pierre, ¿sí? Dígame. Sí, estamos, digo, ya en la zona de práctica. Sí. Sí. Esto de usuario y clave, dice que digite sus credenciales. Ya, vamos ingresando entonces. Santiago, cuéntame. ¿Ya entramos, ingresamos? Y ya estoy dentro del para práctica. Perfecto, ok. Si es que ya pueden ir generando el examen también, ya lo vamos a ir ahí desarrollando. Vamos por acá, Pedrito, cuéntame, Denise, también, cuéntenme. Sí, ya. Estoy ¿Lograron también ya. ingresar? Sí, ya estoy. Ya, vamos a irlo viendo. Denise, también, por favor. Ya se puede generar el examen, disculpe. ¿Perdón? ¿Ya se genera nomás el examen? Sí, ustedes ya pueden ir generando el examen, ¿ok? Bien, voy a repetir los pasos justamente para ir analizándolo con ustedes. Ya, entonces, entramos aquí, vamos a generar nuestro propio examen. Nos vamos a dominio lingüístico, a tema, comprensión de texto, y le damos en generar examen y automáticamente ¿Podrías desactivar tu micrófono, Jean-Pierre? audio abierto. Ya, creo que estamos ahí. Listo. Entonces, miren, vamos desarrollando justamente. Ustedes tienen el margen de tiempo aquí determinado para irlo desarrollando. Sí, tengan eso muy en cuenta. Este es un margen de tiempo que ya está corriendo el momento en el que ustedes generan pues la parte de la evaluación y son 10 ejercicios que ustedes van a irlo desarrollando. ¿Ya? ¿Qué es o cómo quiero que ustedes lo vayan haciendo? Tenemos alrededor de 15 minutos, es decir, 5:30 más o menos, vamos a tener el primer corte para ir haciendo una revisión individualizada con cada uno de ustedes. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes me van a compartir la evaluación, cómo les ha ido y ustedes me van a ir mostrando justamente dónde han estado las dificultades y vamos a ir comprendiendo. Los aciertos, qué bueno, qué mejor. Sí, aunque si el acierto fue al azar, también váyanme consultando para irles dando una explicación. ¿Ya? Entonces, en ese sentido vamos a ir trabajando. Ya tenemos entonces, son 5:13 minutos, 5:30, voy cerrando y lo que voy a hacer es dividirles en salas individuales. En esas salas individuales ustedes me van a ir socializando sus evaluaciones. Van a decir, mire, profe, esto es lo que yo me saqué, esto es lo que yo tengo, sí, justamente para poderles ir revisando. Ya, entonces ahora lo que voy a hacer justamente, permítanme un ratito. A ver. Sección de grupos. No tengo la sección de grupos. ¿Cómo así? Bueno, podemos empezar ya a realizar justamente la parte de la evaluación. ¿Sí? Cuando ya tenga yo por acá
los elementos, ahí les iré notificando y vamos a ver cómo se va desarrollando esto, ¿sí? Vamos a ver. Ok, chicos. Digo nomás, mientras tanto, yo veo qué pasó por aquí. Una pregunta. El tema era comprensión de textos, ¿verdad? Sí, comprensión En de línea texto. lingüística. Ajá. Ya. Muchas gracias. Listo, Renata, vamos ahí. Ok, Jean-Pierre, justamente con las credenciales, si es que tú no tienes las credenciales, debes remitirte también a donde realizaste tú tu matrícula, ¿sí? Con el contacto que tengas del centro,
para que ustedes puedan ir haciendo eso. Entiendo que cambian, no sé si es el número de cédula con el que ingresan los estudiantes, que nosotros los docentes tenemos otro elemento con el cual nosotros vamos ingresando. Ya, eso para que te puedas poner en contacto. Sí, No, o sea, pido donde estoy contactándome mismo, pido ahí. sí, por favor, pide asistencia para que te permitan y te entreguen las credenciales para poder ingresar. Ya, Ya. vamos ahí. Listo, vamos trabajando. También recuerden siempre lo que les mencionaba, los 3 pasos fundamentales. Ver el verbo que me está pidiendo. ¿Cuál es la acción que me pide que realice? Segundo, el complemento, la orden del ejercicio. ¿Sí? Voy viendo cómo se va estructurando esa parte. Luego, sí, procedo a la lectura del texto. Y con esto también vamos a medir tiempos, vamos a medir comprensión. Si es que estamos avanzando un poquito en ese sentido, vamos a ver cómo nos está yendo. ¿Ya? Chicos, tenemos 7 minutitos todavía, 7:30. Estamos revisando un poquito cómo les ha ido, ¿sí? Vamos a ver.
Ok, chicos, 3 minutitos, vamos. Listo, Helen, buenísimo. Tenemos por aquí un resultado y ahora vamos a ir revisando. Sí, déjenle nomás en la parte de los resultados. Ahí vamos a irle viendo cómo se ha ido desarrollando esta parte de la evaluación. Ya, vamos a ver, démosles unos 2 minutitos más a los compañeros a que vayan terminando. Y luego sí vamos a ir socializando un poquito. No importa si nos hemos equivocado, el objetivo justamente es avanzar, ir analizando en ese contexto lo que se nos pide. ¿Ya? Vamos a verle un poquito. ¿Sí? Ok, estamos a unos 2 minutitos todavía. Vamos a ir terminando, vamos a ir desarrollando algunas actividades importantes. Recuerden que esto es parte fundamental del desarrollo de las actividades, ¿no? Un minutito más para ir cerrando también, para ir viendo cómo les ha ido. Un minutito más. Listo, vamos terminando. Entonces, vamos retornando. Cuéntenme. Helen por acá ya me comentó que ya fue terminando. Sí, ya vamos a ir haciendo una revisión con ella también. Lastimosamente no puedo ir haciendo una sección de grupos, no está habilitada la función, pero vamos a ver cómo se va trabajando. Ya, listo. Los demás, cuéntenme, ¿cómo les fue? ¿Ya fueron terminando? ¿Fueron acabando justamente esta parte? ¿Qué dicen los demás por acá? Santiago, Pedro, Jean-Pierre, cuéntenme, ¿ya fueron terminando? Listo, Pedrito, muchas gracias. Los demás, cuéntenme, Santiago, Juan, Renata, cuéntenme, ¿cómo les fue? ¿Ya fueron terminando? Solo se acabaron. Sí, hay uno de esos elementos con los cuales también me he estado topando, que sale como error al enviar el examen. Ya, vamos a ver qué es lo que pasa. Ya. Listo, Juan también, Juan Valdés por acá también. Sí, Renata, Bárbara, cuéntenme cómo les fue a ustedes.
Nada. Estamos por ahí, Renata, Bárbara. ¿No? Profe, Renata, sí cuéntame. acabé, pero no me dio ninguna nota. Ok, Me dijo que bueno, se produce un error en mi examen. un error, chuta. Sí, Vamos a ver qué pasará. Sí, a mí también me Por dos. pasó. Hoy en la mañana estuve yo practicando, un poquito estuve revisando, estuve viendo los ejercicios que más podríamos aportarle a nosotros por ahí. Y claro, en unas de esas prácticas me rebotó como error justamente. Sí, sí. De hecho es un enunciado rojo con unas letras ahí negras, un código arriba. Enunciado rojo que dice que se ha producido un error en el envío de la evaluación. Bueno, vamos a ver. sí, eso me salió con un código con Sí, números justamente eso. azules. Sí, sí, a mí también me salió 2 veces en la mañana. Ya voy a ver qué es lo que está sucediendo por ahí. Puede ser una cuestión de contenidos. Ya le vamos a Ya, revisar. pero Vale, no me faltaron como 2 preguntas. sí, bueno, es práctica, sí, y al fin y al Ujú. cabo, como les digo, mientras ustedes más ejecuten esta práctica en plataforma, mejor todavía. El objetivo es que ustedes tengan un dominio pleno de estos elementos. Sí, híjole, Santiago se desconectó por ahí. Bueno, vamos a ver. Eh, Déjenme ver quién más está por aquí. Cuéntenme los demás. María Paz, Bárbara, ¿cómo les fue a ustedes? Sí, profe, ya acabé y sí me dio la nota. Ya, perfecto. Vamos por acá, Bárbara. Muchas gracias, María Paz. Cuéntame, Bárbara, ¿cómo te fue? Sí, también ya acabé. Sí, perfecto. Ok, muchas gracias. Denise, ¿cómo te fue? ¿Estamos por ahí, Denise? Profe, no me salía ni la nota. No, ok. Vamos a ver. Lo importante aquí no es la calificación. Lo importante es primero ir adquiriendo justamente la habilidad, ¿sí? Y quiero ir viendo cómo ustedes han ido, pues, desarrollando estos elementos, ¿ya? Bien, vamos a tomar un elemento, una evaluación como referencia, ¿sí? Helen, no sé si tú puedes ayudarme solamente compartiendo pantalla y avanzando. Yo, mientras tanto, voy analizando las respuestas. A ver. No hay ningún problema si te has equivocado, si es que ha habido algún inconveniente, el objetivo es justamente ir superando esos elementos. Ya, vamos a ver. ¿Puedes compartirme pantalla? Coméntame por acá, por el chat, un momentito para ver si es que... Muchísimas gracias, Helen. Vamos a ver. Vamos a analizar entonces un poquito una muestra. Si es que nos ha tocado las mismas preguntas, chévere. Podemos ir ahí zafando dudas justamente de estos elementos. ¿Ya? Vamos a ver. Ok, volvamos a la sala principal, Helen, donde te muestra el resultado de la evaluación. ¿Listo? Vamos a los resultados. Acá abajo hay una barrita. No, volvamos por acá. ¿Y dónde estábamos? Exactamente. Ya. Eh, Vamos a ver. ¿Dónde estaban los resultados? O en informes, creo que es. Ahí creo que están los resultados, ¿ya? Vamos a verle. No, no te sale. Ok, vamos entonces a ver. Vamos a la parte de acá, volvamos a la parte de la evaluación. Ahí debe haber una continuación justamente de este elemento, ¿sí? Debe haber uno que diga generar. Ya, vamos a verle. Abajo no. No, necesito la evaluación que diste. Esa que te muestre los errores, los aciertos, para ir justamente analizando estos elementos que hemos ido viendo. ¿Ya? No sé si le puede, o alguien tal vez por ahí ya lo tiene. Sí. Ok.
Vamos a ver por acá, Juan. Juan Valdés, ¿puedes ayudarme tú, por favor? Ojalá y no lo encuentre en la plataforma. Sí, yo ya tengo el examen ya. Ya, vamos a verle. Compártanos pantalla, por favor, para ir analizando un poquito, irle viendo cómo se ha ido desarrollando. Sí, vamos a verle. Ya, buenísimo. Ahí está. Justamente esa es la visión que quiero lograr. ¿Ok? Bien, vamos con la pregunta 1. ¿Sí? Como vemos, justamente y muchísimas gracias, Juan, por ayudarnos a compartir. Esto es uno de los elementos con los cuales nosotros vamos a hacer una retroalimentación. Vamos a ver si nos tomamos aquí unos 10 minutitos para ir analizando justamente esto. ¿Ya? Dice, ¿qué se puede inferir sobre el texto? Ojo, aquí la primera cuestión es cómo nosotros le vamos a ir analizando. Dice, ¿qué se puede inferir? Es decir, ¿qué se puede sacar como conclusión? Fíjense ustedes que en el transcurso de los ejercicios, ustedes siempre van a tener conceptos como identificar, inferir, determinar, etcétera, ¿sí? En este caso, nos está hablando de la inferencia. Dice, ¿qué se puede inferir sobre el texto? Es decir, ¿qué puedo sacar sobre conclusión? Dice, todos los roles masculinos asociados al machismo tienen su contraparte femenina. Por ejemplo, la mujer insegura de sí misma depende para todo del mando, que duda de sí misma, que busca la atención y aprobación en todo. El marido, el padre, el hermano, el jefe, etcétera. Siempre les tiene miedo y acepta sin chistar las reglas del juego que ellos imponen para no buscarse problemas. ¿Qué puedo concluir? ¿Qué puedo yo sacar como conclusión de todo esto? Que la mujer depende del marido no es un elemento claro. Que la mujer es insegura de sí mismo, no, porque el planteamiento de la inseguridad es un elemento de esto, ¿sí? Vámonos antes de la opción correcta. Que la mujer siempre acepta todo con el fin de no tener problemas, no, tampoco, ¿sí? Vamos a ver cuál es la idea central. Dice que el machismo es corresponsabilidad de los dos. Esto está abarcando y sacando como una conclusión general del texto. Ojo, aquí me pide del texto. ¿Recuerdan ese ejercicio que nosotros vimos y que hicimos un poquito anteriormente cuando veíamos y decíamos que infieren de lo que está entre comillas? Eso es otro caso, pero aquí nos está pidiendo del texto en general, ¿sí? Entonces, que el machismo es corresponsabilidad de los dos. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo puedo concluir de todo el texto, ¿sí? No me dice concluye la primera línea, la segunda línea, de la parte final, no. Me está diciendo de todo, ¿ya? Muy bien. Entonces, cuéntanos, Juan, un poquito, ¿cómo fuiste haciendo el análisis? ¿Se apega un poquito a esto o cómo fuiste tú interpretándole también para ver qué otras estrategias se pueden ir utilizando? O sea, yo la verdad le vi como que la sé que el machismo es con responsabilidad de los dos, como usted dijo, una conclusión general de todo el texto que estaba ahí. Perfecto, muy bien. Sí, justamente ese es uno de los elementos claves. Recuerden, y aquí también hago un paréntesis pequeñito, siempre nosotros vamos a estar trabajando en habilidades que tenemos. Recuerden, todo esto ustedes saben, ¿sí? No es que ustedes no saben, simplemente es que debemos ir sacando a flote todos estos elementos, ¿ya? Entonces, vamos a ir justamente. Bien, vamos a la pregunta 2, Juan, por favor, ayúdanos un poquito. Vamos a la siguiente pregunta. Dice... con base en la siguiente entrevista, ojo, aquí hay un texto diferente y eso también lo tenía pensado tocar en la tercera sesión. Ya cuando entremos a otros textos, hemos ido, por ejemplo, de poemas, de artículos, hemos ido lecturas, fragmentos, pero también existen otros textos como la entrevista. Aquí ya nos hemos adelantado un poquito. Dice, con base en la siguiente entrevista, ¿qué se puede inferir? Nuevamente, nos está pidiendo una conclusión sobre la expectativa salarial del postulante. Ya, ojo, aquí interesante, nos dice, ¿qué se puede inferir sobre la expectativa salarial del postulante? Y esto un poquito no lo tocamos todavía, creo que no, ¿sí? Que es otro de los elementos que estamos viendo, son enunciados, ¿sí? Bien, vamos a ver, entonces dice, el gerente, y es un texto normal, imagínense que ustedes leen esto pueden verlo en una película, puede ser la situación de una película, puede ser, no sé, la parte de un artículo, una argumentación en cualquier texto que estará presente por ahí.
Dice gerente, la empresa necesita conocer cuál es su expectativa salarial. El postulante dice, mi trabajo anterior mantuvo un salario acorde a mis necesidades que fluctuó entre los $1,000 mensuales, aunque debido a que he ganado destrezas, creería pertinente mejorar mi situación laboral. El gerente dice, la empresa tiene una buena política de salarios. ¿Ya? ¿Qué me está pidiendo? Que infiera, que saque una conclusión sobre la expectativa. ¿Qué es una expectativa? Es una meta, es una aspiración, es un elemento al que se quiere llegar, ¿ya? Salarial del postulante. Es decir, el postulante, si antes en el antiguo empleo ganaba 1,000, ahora pretende un poco más de su expectativa salarial. ¿Cuál será? Dice, opción A, el postulante cree que lo mejor es mantener su mismo salario. Nunca dice eso. Él simplemente nos da a conocer en el texto que en su salario, en su empleo anterior, pues su salario era de tal cantidad. B, dice, la política salarial de la empresa no cumple con las expectativas del postulante. Jamás. ¿Por qué? Porque dice que el gerente menciona que la empresa tiene una buena política de salarios. Esto siempre se conoce como pues un elemento en el cual el salario se puede convenir. No es una política de salarios fija. Es decir, por ejemplo, si un profesional entra a trabajar, gana tanto y de eso no puede ni pedir más, menos, bueno, ya iría contra la ley, pero no puede pedir más, ¿no? No cabe eso ahí. D dice, ¿el gerente considera exagerada la expectativa salarial del postulante? No, porque esa sería una conclusión que saquemos nosotros. Mas no lo está diciendo explícitamente el gerente. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Dice, la expectativa salarial del postulante es mayor a los $1,000 mensuales. Eso es lo que está él pues planteando como una expectativa. Él dice, yo ganaba 1,000 en mi anterior trabajo y he ganado destrezas, ¿sí? Por tanto, creería pertinente mejorar mi situación laboral. Es decir, creería pertinente mejorar un poco más lo que estoy ganando. En ese sentido, entonces, claro, las expectativas salariales del postulante son mayores a $1,000 mensuales. Eso es lo que yo puedo inferir como conclusión, ¿sí? Entonces, miren cómo el proceso de abstracción de estos elementos ya se va haciendo. Estas, déjenme ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas se resumieron en 1,25, diría yo. ¿Sí? Sí, imagínense, tenemos ahí estos elementos. ¿Ya? Bien, vamos con la 3, Juan, por favor. Ayuda. Bien. Vamos un poquito arriba. Ya, ahí tengamos un ratito, luego sí bajamos a la parte. Dice, con base en el texto reconozca a qué parte del ensayo pertenece el fragmento. Aquí viene otro elemento que íbamos a trabajar con ustedes ya en la sesión 3. Nos hemos adelantado un poquito. Cuando nosotros hacemos un ensayo, y esta es una habilidad que ustedes también deben tener, no les voy a preguntar si ustedes los han escrito, los han hecho, no los han hecho bastantes veces, o lo hice solo una vez, etcétera, independientemente de eso. El objetivo aquí justamente es que ustedes tengan el conocimiento de cómo se corresponde la estructura de un ensayo. ¿Sí? Entonces, dice, listo, Santiago, no hay problema. ¿Sí? Totalmente comprensible, no hay ningún inconveniente. ¿Ya? Vamos entonces ahí a ver. Estamos revisando aquí un poquito cómo le ha ido, pues, y Juan nos está ayudando aquí muchísimo a esta parte del entendimiento y la comprensión de la evaluación. ¿Sí? Lo que recomiendo es hacerla, por favor. Bien, el texto dice, bueno, aquí tenemos primerito el verbo reconocer. ¿Reconocer qué cosa? ¿A qué parte pertenece este fragmento de texto que nos están planteando? ¿Ya? Entonces dice, primero, a lo que me refiero y a lo que siempre tiene un texto en un sentido amplio. Es introducción, desarrollo, conclusión. Está tesis, está en hipótesis, antítesis, crítica, sí, un montón de elementos que vamos a ver. Entonces, ¿cómo se va estructurando? Dice, la respuesta más lógica es simple. Cada uno es dueño de su propia salud y por ende está en su facultad de decidir si se hace o si se hace, se autoinflige daño o si termina con su existencia. La postura a favor de asistir al paciente, si desea poner fin a su vida, puede resumirse en una única idea, la libertad. La libertad del paciente de poder tomar la decisión de detener su sufrimiento. ¿De dónde ha salido esto? Pues de
ensayos cortos, ¿no? El autor es Cáceres, el año 2016, ¿sí? Y pues esto tiene ya una clara pinta de que ha sido trabajado pues en torno a la eutanasia, que ustedes saben que es un tema pues que aboca bastante este análisis, la reflexión, la crítica, el pensamiento. ¿Ya? Vamos a ver entonces cuál es la idea un poquito en las opciones. Bajémosle un poquito, o subámosle, mejor dicho, un poquito, Juan, para ir observando. No, al revés, sube el texto. Vamos a la parte de respuestas, para ir estructurando un poquito y ver cuáles son las respuestas que nos dan. ¿Ya? Bien, aquí tenemos entonces. Vamos primero con la parte. Opción A nos dice tesis, ¿sí? Una tesis se marca o se desarrolla, ¿por qué? Porque tiene una parte en la cual se mantiene un enunciado claro, ¿sí? Esta es mi tesis, ¿ya? Entonces, aquí no se plantea una tesis. ¿Por qué? Porque nos está planteando una situación, nos está dando una idea justamente en torno a de lo que se trata la parte del ensayo, ¿sí? Entonces, no tiene, digamos, tanto esa parte justamente de ver una tesis, ¿sí? Cuando ustedes lean, por ejemplo, algún trabajo, la tesis es sumamente clarita de entenderle. ¿Por qué? Porque la tesis nos dice lo siguiente, por ejemplo, me invento, ¿sí? Vamos a ver, una de las tesis favoritas ya. A ver, la cuestión del sistema la comprensión del universo a partir del sistema de cuerdas consiste justamente en entender que existe más de un universo posible, ¿sí? Para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Sí, por ponerle un ejemplo, ¿ya? Que pues pongámosle algo más fácil, mejor. Estoy yéndome mucho allá a la parte del ensayo. Pongámosle una más fácil. Recuerdo una tesis que era en política. La tesis era la siguiente. La parte justamente de la democracia en el Ecuador desde los años 60 ha sido un intento fallido de cultura política en el Ecuador. ¿Ya? Esa es una tesis. ¿Por qué? Porque me está diciendo algo que ya ha sido estudiado, que ha sido verificado y que se ha llegado pues a tener una conclusión directa sobre esto. Aquí no me presenta eso, ¿sí? Aquí no me está dando esa parte, ¿ya? Por tanto, una tesis no es una tesis. Una introducción. Vamos a ver un poquito. Una introducción se caracteriza en la parte del ensayo, y si ustedes han hecho ensayos sabrán muy bien que en la introducción lo que nosotros hacemos es presentar el tema y también planteamos una pregunta de análisis con la que nosotros vamos a arrancar. Tal vez la introducción de este fragmento de aquí pues tenía, no sé, tal vez decían, no sé, a ver, la concepción de la eutanasia es pues un tabú en la sociedad, ¿ya? Entonces, ahí nosotros podemos irlo trabajando esa parte, ¿sí? Pero una introducción no lo es, ¿sí? Debe tener una pregunta justamente con la que arranque. Vamos a ver, una conclusión. La conclusión siempre se marca por ser un punto de vista, perdón, un análisis, una reflexión que se haga sobre un tema, en especial cuando es un ensayo descriptivo o crítico. Cuando es un ensayo expositivo, siempre hay conclusiones a las que se llega, en las cuales pues se da una opinión con respecto al tema, ¿ya? Entonces, en ese caso, aquí esta no es una opinión, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos está planteando una situación que se va dando en torno pues a un acontecimiento. ¿Ya? Vamos entonces acá, la respuesta correcta que nos dice que es el desarrollo. ¿Por qué es parte del desarrollo? Porque nos está presentando un aspecto del tema general que se está tratando en sí. ¿Sí? Lo que dice la respuesta más lógica es simple: cada uno es dueño de su propia salud y por ende está en su facultad de decidir si hace, se autoinflige daño o si termina con su existencia. La postura a favor de asistir al paciente, si éste desea poner fin a su vida, puede resumirse en una única idea, que es la libertad del paciente de poder tomar la decisión de detener su sufrimiento. Esto es claramente parte del desarrollo, ¿sí? Entonces,
¿cómo nosotros podemos irle identificando? ¿Por qué abre más líneas de debate? Está hablando justamente de la parte de la eutanasia y ya está abordando la cuestión de la libertad. ¿Sí notan ustedes cómo hay ese choque, ese acoplamiento, digamos, entre estos dos elementos? Entonces, eso es lo que tenemos que ir identificando, ¿ya? Entonces, en este caso, justamente lo que corresponde es a la parte del desarrollo. Siempre nosotros fijémonos cómo va estructurando esa parte justamente de la comprensión y de la adquisición, ¿sí? Permítanme un ratito, perdón. Listo. Entonces, lo que yo les mencionaba justamente era esto, ¿no? Que va a corresponder a partes determinadas. Por lo general, el estándar de la escritura de un ensayo se compone de 3 partes: introducción, desarrollo, conclusión. En la introducción presentamos el tema, en el desarrollo vamos ya poniendo todos los elementos, o como bien dice la palabra, desarrollando el tema, presentando, exponiendo ideas secundarias, ideas principales, de centro, y en la conclusión lo que hacemos es damos nuestra crítica, nuestra reflexión o nuestra opinión, dependiendo justamente el tipo de ensayo que se vaya manejando, ¿sí? Entonces, en este contexto, la parte o el fragmento que estamos ahí, pues corresponde al desarrollo, ¿ya? Vamos con una más antes que se nos termine la sesión del día de hoy. Incluso hubiese querido hacer un poquito más de práctica, pero bueno, en este caso vamos a ir avanzando con lo que tenemos, ¿ya? Vamos a la siguiente pregunta, Juan, por favor, con esa para ir cerrando un poquito. Dice, tenemos acá, condominio, dice, con base en el texto identifique la idea principal. Ojo, aquí nos está pidiendo la idea principal. Y justo tenemos acá nosotros, pues, el ejercicio que estuvimos planteando aquí, ¿no? Dice, un coacervado es una agrupación de moléculas rodeadas por una membrana política que... Ay, perdón, aquí se hizo medio borroso. Ya, ahí está. Que en su interior posee sustancias químicas a medida que aumenta su complejidad. El coacervado se separa del agua formando unidad independiente que sin embargo interactúa con su entorno. Las moléculas de los coacervados se mantienen unidas por fuerzas electrostáticas. Esas moléculas son sintetizadas abióticamente. Los coacervados son moléculas cotidiales en las cuales las moléculas de agua están orientadas a ellas y rodeadas por una película de agua que delimitan los coacervados del líquido en el cual flotan y se forman al combinarse dos o más coloides. ¿Listo? Entonces, vamos nuevamente con las respuestas y un poquito analizando esto ya en la práctica, ¿no? Vamos a ver. La opción A, obviamente que la opción correcta ya no le vamos a tomar mucho en consideración para entrar justamente a esto al final, vamos a ir con las otras. La opción B dice, los coacervados mantienen unidas sus moléculas por fuerzas electrostáticas. Como yo les mencionaba, estas son ideas secundarias, no son ideas justamente que permanecen o se vinculan directamente, ¿ya? ¿Los coacervados son moléculas coloidales con moléculas de agua? No, es una característica más, sí, pero no nos da justamente ese sentido. Yo les decía, esta puede confundirse justamente con una idea central, sí, porque es un margen, pero no es justamente esta la que está presente dentro del texto. Opción D, los coacervados se separan del agua a medida que aumenta su complejidad. Este también es una idea secundaria y caería muy bien y fuera principal si nos estuviera hablando de cuáles son las características, pero no, nos está explicando qué son primero los coacervados. Entonces, los coacervados, sí, es una agrupación de moléculas rodeadas por una membrana lipoproteína, ¿no? Entonces, en este sentido, sí, la idea principal se marca, ¿sí?, al inicio del texto. Y eso es muy importante porque a veces está sumamente claro. Dice, un coacervado es una agrupación de moléculas rodeadas por una membrana lipoproteína. Lo mismo acá, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy hábiles cuando nosotros vayamos analizando o revisando justamente la parte de los textos que nosotros vayamos trabajándolos. En este sentido, por ejemplo, nos pide que identifiquemos la idea principal y en ese contexto lo que nosotros estamos haciendo es discriminando la idea o separando la idea central de las ideas secundarias. Eso es un elemento clave.
idea central de las ideas secundarias. ¿Cómo identificar la idea central? Y ya lo dijimos también en la práctica, la idea central justamente es la que habla de todo el texto, no solo de una parte, sino la que habla de todo, la que es más general, la que se vincula con todos los elementos que yo voy viendo en el texto. Sí, en ese sentido, fíjense cómo se va estructurando ahí este análisis. Sí. Chévere, Juan. Muy bien. Y felicitaciones también en estas preguntas que hemos visto, pues les has acertado. Sí, en la que no acertaste, pues estuvo confusa realmente. Todavía no hemos entrado a esa parte. La siguiente sesión ya les voy a hacer adentrarse justamente a la parte del desarrollo de estas habilidades. Y con eso creo que superaremos también algunos de estos elementos que los veamos ahí. Ya, déjame nomás de compartir pantalla, Juan. Muchísimas gracias. Ya se nos va terminando el tiempo. Vamos a ir analizando cómo vamos a ir estructurando la siguiente sesión. Ya, ahí estamos. Chévere, Juan. Muchas gracias. Permítame un poquito de luz. Ya se me hizo muy oscuro por aquí. Aquí está. Ya, ahí estamos. Perfecto. Bien, entonces, lo que les decía, una recomendación general, vamos estableciendo, por favor, elementos de análisis. Muchos, como ustedes ven de los ejercicios que hemos tocado en clase, recaen justamente en esta parte de acá de la práctica. Lo que yo les recomiendo es no eviten justamente la plataforma, no la eviten, por el contrario, traten de ingresar a la misma. Practiquen lo más que puedan. Si ustedes ya pueden y quieren proponer algún ejercicio, mejor todavía, ¿sí? Entonces lo podemos ir haciendo en ese contexto. Vamos a seguir haciendo práctica. La siguiente sesión también vamos a ir mermando un poquito más la explicación y ampliando un poquito más la práctica para que ustedes también tengan estas opciones de análisis, ¿sí? Entonces, con eso, nosotros creo que vamos a tener mejores resultados en este contexto y en lo que estamos determinando, ¿ya? Entonces, yo lo que sí les pido es, por favor, en este transcurso de la semana, si es que no tenemos otra sesión, permítanme un ratito solamente para ver si es que está correcto esta parte. Sí, justamente nosotros tendríamos la siguiente sesión la próxima semana y ahí justamente yo lo que voy a hacer es estructurar ya más práctica, digamos, y voy a ver si es que vamos haciendo de manera individual para ver cómo lo vamos haciendo con tiempo, si vamos haciendo con presión, como decía Renata, y esa es una realidad. A muchos les puede faltar tiempo, nos faltó 2 minutos, me faltó 1 minuto. Está bien, no es que en este contexto de práctica no se pueda hacer, pero el objetivo es lograr limar eso hasta llegar a un desarrollo del 100% en el que el tiempo me dé exactamente. ¿Ya? Eso nada más, chicos. Entonces, estamos 6 en punto. Sí, hemos terminado 2 horas de trabajo. Sigan, por favor, practicando. Métanse a la plataforma. Los que no tienen todavía los credenciales, contáctense, por favor, con su gestor de matrícula en el centro. Ellos les facilitarán todos los elementos. Para los que sí tienen y ya pueden ir ingresando, vayan haciéndolo, por favor. Practiquen muchísimo, que eso les va a garantizar a ustedes estos elementos. Ya la estructura en sí de la habilidad, creo que la hemos desentramado. Ahora vamos a ir un poquito en la cuestión de habilidades. ¿Ya? Eso nada más, chicos, ¿sí? Yo me despido, les agradezco mucho y nos estamos viendo en la siguiente sesión, ¿sí? Cuídense mucho, chicos. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Gracias. Nos vemos, Renata. Nos vemos, Juan. Cuídense mucho. Hasta luego. Muchas gracias, Nos profe. vemos, Hasta luego. Pedrito. Nos vemos. Chau, chau.